Los seres humanos del siglo XXI hemos inventado muchas formas entretenidas de llenar el tiempo libre en nuestra vida sobrecargada de cosas. Cantamos y bailamos, hacemos deportes, nos acariciamos y besamos y vemos televisión. ¿Pero qué diversión nos gusta por sobre todo? Bueno, nos encanta gastar dinero. Algunos dicen que nuestra obsesión por comprar refleja una cierta decadencia, una cierta autocomplacencia. Pero yo creo que cada vez que sacamos una tarjeta plástica para comprar algo, estamos participando de lo que es una noble tradición, la evolución del capitalismo. Ahora estamos en una nueva fase del capitalismo, la era del comercio electrónico, una era que ha cambiado la forma de hacer negocios, la forma de comprar y vender. Una edad introducida por una tecnología de transformación, la red mundial y dos de sus empresas fundamentales, Amazon.com e eBay. Es fácil olvidar lo revolucionarias que fueron estas empresas cuando recién salieron a la luz pública, en la década de 1990, y remecieron los grandes negocios hasta sus cimientos. Desde la revolución industrial, las corporaciones siempre se han basado en el poder de los altos ejecutivos sentados en sus oficinas elegantes, considerando al consumidor casi como un apéndice. Pero Amazon e eBay crearon un modelo nuevo de comercio, utilizando el poder de la Internet y de la gran masa de diversos individuos aquí abajo, a nivel de la calle. Soy John Heilemann y como periodista he cubierto la revolución del comercio electrónico desde el comienzo. Gracias a la gente que hizo que esto fuera posible, les contaré la historia de las innovaciones de alta tecnología que sustentaron dicha revolución y que luego provocaron una enorme agitación económica. Es la historia de un boom, una burbuja, un colapso y una resurrección. Una historia que ayuda a explicar por qué, a pesar de lo que podamos creer, incluso los peores tropiezos financieros fueron algo increíble, sorprendente e inesperadamente buenos para todos nosotros. Es casi un cliché, pero si buscan la próxima gran invención de alta tecnología, el mejor lugar donde buscar es una cochera. ¡Ah! ¡Sí! La cochera. El lugar en que, según la tradición tecnológica, se incubaron las grandes compañías, Hewlett Packard, Apple. La lista es interminable. La cochera que nos interesa hoy es el lugar de nacimiento de Amazon.com. Está en los suburbios de Seattle y perteneció a un hombre llamado Jeff Bezos. Bezos comenzó en Wall Street en la década de 1990. Era un hombre muy analítico, maniático de la hoja de cálculo y con la llegada de la red comenzó a pensar en forma sistemática sobre sus cualidades únicas y los productos que serían ideales para vender. Hizo lista tras lista, pero en el tope de todas ellas siempre figuraban los libros. Hay millones de libros activos o imprimiéndose en todo el mundo y se podría crear algo en línea que jamás podría existir de otra manera. No hay forma de tener una librería con millones de títulos. Bezos comenzó con Amazon en el verano de 1995. Alrededor de la misma época, otro joven en Silicon Valley, Pierre Omidyar, también estaba pensando mucho en la red. Hoy Omidyar es un multimillonario, pero entonces era otro programador idealista de software, pero con una idea interesante, una idea que se convertiría en eBay. Al comienzo, Pierre Omidyar y Jeff Bezos tenían una cosa en común. Pensaban que la red era un lugar para hacer negocios y no solo para divertirse. Pero fuera de eso, Pierre era de Venus y Jeff era de Marte. No podían ser más diferentes. Jeff se preocupaba de tener un plan, de la investigación de mercado, del análisis metódico, y Pierre, bueno, no tenía un plan de negocios. No hizo ninguna investigación de mercado. Era solo un humilde codificador de software que pensaba que la idea de un sitio de remate en línea sonaba bastante bien. Era una idea de la que podía ocuparse él solo, trabajando en su computadora. Pensé que tal vez se podía usar la red y utilizar el poder de esta tecnología para reunir a la gente en un lugar y crear un mercado, un mecanismo de mercado que fuera en realidad eficiente, donde la gente corriente pudiera competir a un mismo nivel con grandes jugadores. Eso fue lo que siempre pensé hacer con eBay. Omidyar creía que un sitio de remates en la red sería más justo y más accesible que cualquier mercado existente. De modo que decidió hacerlo por su cuenta en un largo fin de semana de septiembre de 1995. Me senté el fin de semana del día del trabajo en mi casa y comencé a escribir códigos, y fue algo realmente simple. Se podía crear un artículo, se podía poner en una lista, se podía obtener una lista de todos los artículos creados y se podía hacer ofertas por un artículo.
y estaba listo para partir. Al comienzo, cuando las visitas al sitio de Omidyar comenzaron lentamente, en verdad habían pocas cosas. Algunos artículos de computación, una gran cantidad de artículos dispares, ropa interior autografiada de celebridades, algunos juguetes, una fiambrería de superhéroe. Es decir, parecía que fuera el comienzo de una empresa impresionante con gran potencial, o solo una pila de basura de segunda mano. Si piensan que era esto último, bueno, es una razón más por la que ustedes no son millonarios, y Pierre Omidyar sí lo es. El éxito llegó casi de inmediato para Amazon e eBay. A los pocos meses de lanzar su sitio, Omidyar ganaba miles de dólares en honorarios, y durante los primeros 30 días de vida de Amazon, en que los empleados se sentaban en escritorios hechos con puertas viejas, el sitio despachaba libros a 45 países diferentes y a todos los estados de Estados Unidos. El plan de negocios que teníamos era para un crecimiento muy lento. De hecho, tuvimos que descartar ese plan de negocios para hacer uno nuevo, porque los primeros clientes se convirtieron muy rápidamente a ese tipo de servicio. Pensamos que a la gente le tomaría bastante tiempo cambiar su forma de pensar y decidirse a comprar en línea. La sede original de Amazon se encontraba en la parte más sórdida de Seattle. Apenas sí tenían algunas cosas, pero a pesar de la escasez manifiesta de sus oficinas, los primeros trabajadores de Amazon participaban del sueño de Bezos. Todos mis colegas estaban muy emocionados. En verdad pensaban que habían agarrado a un tigre por la cola. Y era algo que se podía sentir, no era como ir a un lugar de trabajo común y corriente. Todos sentían que lograrían hacer historia. El temprano éxito para Amazon e eBay no pasó inadvertido en Wall Street, donde ciertos analistas se sorprendieron al ver lo rápido que se extendía la red. Uno de los más prominentes fue Henry Blodgett, que se convirtió en uno de los rostros del boom, y luego fue uno de los chivos expiatorios del desastre. De pronto la compañía comenzó a publicar cifras increíbles, trimestre tras trimestre. El desarrollo iba mucho más allá de lo que nadie nunca había mencionado. Era literalmente algo pasmoso de ver. Uno decía, ¿cómo puede crecer tan rápido? ¿Qué tan rápido fue? Piensen en esto. Después de la invención de la radio, pasaron 38 años antes de que hubiera 50 millones de usuarios. La televisión demoró 13 años, pero una vez que la Internet se abrió al público general, demoró solo 4 años en tener 50 millones de usuarios. Era realmente un crecimiento explosivo. ¿Pero qué es lo que lo impulsaba? Para contestar eso, debemos recurrir a la sabiduría. Debemos comprender la colisión de dos tecnologías y un par de leyes que las convirtieron en algo único en la historia de la humanidad. La primera fue el chip de silicona, que se rige de acuerdo a la llamada Ley de Moore, establecida hace más de 40 años por Gordon Moore, cofundador de Intel. La ley de Moore establece que la velocidad y potencia de los circuitos integrados, desde los microprocesadores a los chips de memoria, se duplica cada 18 meses. La primera reacción a ello podría ser, ¿y qué? Resulta que si se considera este proceso en el tiempo, se ve cuántas fases de duplicación se necesitan para alcanzar una cifra grande. No son muchas etapas. Por ejemplo, para ir de 1 a 1 millón, se necesitan 20 etapas. De modo que en pocas etapas se obtiene un gran crecimiento. Esta duplicación asombrosa proviene de la capacidad de los ingenieros para hacer transistores más y más pequeños. Por eso las computadoras han pasado, en un tiempo sumamente corto, de máquinas gigantescas que llenaban toda una habitación a laptops superpotentes. Las innovaciones que se han hecho en los transistores más pequeños pueden depender de la forma en que se graban los transistores sobre la superficie de silicona, hasta cuáles son los materiales que se utilizan para su fabricación. Lo que Moore comprendió cuando anunció su ley tiene que ver con los ingenieros. Lo primero que hacen con cada generación de chips más densos es utilizarlos para hacer chips aún más densos. En otras palabras, el proceso es autocatalítico, es decir, autoacelerador. Cuando Moore hizo esa declaración, fue casi una regla que los diseñadores de microprocesadores debían acatar. Se sentían obligados a suministrar cualquier mejora tecnológica necesaria para hacer los transistores lo bastante pequeños y duplicar su efecto. Pero la ley de Moore es solo la mitad de la historia detrás del milagro tecnológico de la red. La otra mitad es una regla conocida como la ley de Metcalfe, establecida por Robert Metcalfe, inventor del Ethernet. La ley de Metcalfe dice que cada nuevo nódulo, refiriéndose a algo como su computadora, que se agrega a la red no solo aumenta el valor de la red por +1, sino que la curva es muy